Tarde, los rayos del sol dorado se filtraban entre las ramas dispersas de los árboles, cubriendo el camino de tierra que llevaba al pequeño pueblo. Una anciana de cabello canoso, con un rostro marcado por las dificultades pero unos ojos brillantes, de esperanza, caminaba despacio, abrazando con fuerza una vieja bolsa de tela. Dentro de la bolsa había una foto descolorida por el tiempo. Una niña de unos 5 años, con una sonrisa radiante y unos ojos claros como gotas de rocío al amanecer. La anciana se detuvo frente a la casa de madera del jefe del pueblo, respiró hondo y tocó la puerta. El jefe del pueblo, el señor Tam, un hombre de mediana edad de carácter bondadoso, abrió la puerta rápidamente. Al ver a la anciana desconocida, inclinó ligeramente la cabeza y dijo con voz amable: ¿A quién busca, señora? ¿Hay algo en lo que pueda ayudarla? La anciana, temblando, sacó la foto de la bolsa de tela y se la mostró al señor Tam. Su voz estaba quebrada, como si cada palabra tuviera que atravesar décadas de sufrimiento. Señor, ¿conoce usted a esta niña? Es mi hija, desapareció cuando era pequeña. Durante años he estado buscándola por todas partes. Ahora he oído que hay una joven en este pueblo llamada Tesimbolo 1 Edetieu que tiene la misma edad que mi hija tendría ahora. Le ruego que me ayude a encontrarla. El señor Tam miró la foto y luego los ojos enrojecidos de la anciana. Algo en su interior se estremeció. Tesimbolo 1 Edetieu, la joven amable del pueblo, era querida por todos. Asintió con firmeza y dijo: venga, conmigo. Vamos a la casa de Tesimbolo 1 Edetieu de inmediato. La humilde casa de paja de Tesimbolo 1 Edetieu estaba al final del camino, junto a un campo de arroz en flor. Tesimbolo 1 Edetieu estaba sentada en el porche, remendando una vieja camisa, con una mirada tranquila, pero que escondía una tristeza indescriptible. Urin, un ingeniero recién llegado al pueblo hace unos meses, estaba cerca, sosteniendo unos planos, pero sin apartar la vista de ella. Desde las primeras conversaciones, Urin se había enamorado de Tesimbolo 1 Edetieu, cautivado por su corazón cálido y su fortaleza frente a las dificultades de la vida. El sonido de los pasos rompió el silencio. Tesimbolo 1 Edetieu levantó la vista y vio al jefe del pueblo y a una anciana desconocida entrando en el patio. Se levantó rápidamente y sonrió mientras saludaba. Señor Tam, ¿en qué puedo ayudarle? La anciana miró a Tesimbolo 1 Edetieu y sus ojos comenzaron a temblar. Dio un paso adelante, casi sin poder contenerse, y con voz quebrada dijo: ¿Eres tú, Tesimbolo 1 Edetieu? Déjame ver tu mano. El brazo izquierdo. Tesimbolo 1 Edetieu, desconcertada, sin entender lo que ocurría, extendió su brazo izquierdo. Una pequeña cicatriz, tenue pero clara, estaba justo debajo del codo. La anciana, temblando, tocó la cicatriz y luego sacó la foto de la bolsa, colocándola junto al rostro de Tesimbolo 1 Edetieu. La imagen de la niña de antaño y la joven frente a ella parecían fundirse en una sola. Los ojos, la sonrisa, incluso la delicadeza de su expresión. Eres tú, realmente eres tú. La anciana rompió en llanto, con una voz llena de emoción. Te he buscado tantos años, hija mía. Soy tu madre. Tesimbolo 1 Edetieu se quedó inmóvil, con la mente girando. Miró a la anciana y luego a la foto, sintiendo como su corazón estallaba con una mezcla de extrañeza y familiaridad. Madre, ¿eres tú?, susurró con voz temblorosa. Fragmentos de recuerdos vagos de su infancia inundaron su mente, un abrazo cálido, una canción de cuna, pero todo había sido difuminado por el tiempo. Urin, que estaba a su lado, observaba en silencio. Reconoció la foto. Tesimbolo 1 Edetieu le había hablado de un único objeto que había conservado desde su niñez, una foto cuyo origen desconocía. Se acercó y, con voz tranquila, le puso la mano en el hombro y dijo: Tesimbolo 1 Edetieu, mira con atención esta cicatriz, esta foto. Creo que es realmente tu madre. La confirmación de Urin fue como la gota que colma el vaso. Tesimbolo 1 Edetieu ya no pudo contenerse. Corrió hacia los brazos de la anciana, y ambas se abrazaron con fuerza, llorando lágrimas que se mezclaban con sollozos de felicidad. Mamá,
Mamá, dijo Tesimbolo 1 de Dio, entrecortada, mientras toda la soledad y el sufrimiento de años sin familia se desvanecían en ese abrazo cálido. La anciana acarició el cabello de su hija y, con voz entrecortada, le dijo: perdóname, perdí a mi pequeña, pero ahora que te he encontrado, no volveré a permitir que sufras. Bajo el resplandor del atardecer, todo el pueblo parecía quedarse en silencio, siendo testigo de este sagrado momento de reencuentro. Urim, parado a un lado, con los ojos también húmedos, sonrió en silencio. Su corazón estaba lleno de alegría al ver que la mujer que amaba finalmente encontraba la felicidad que siempre había merecido. El atardecer se desvanecía, dando paso a la noche que envolvía al pequeño pueblo en un velo de tranquilidad, en la humilde cabaña de Tesimbolo 1 de Dio. La luz parpadeante de una lámpara de aceite iluminaba los rostros aún húmedos de lágrimas, de madre e hija, sentadas juntas en el banco de bambú, sus manos entrelazadas como si temieran que, al soltarse, todo desapareciera como un sueño. Urim, después de preparar silenciosamente una tetera de té caliente, la colocó sobre la mesa y dijo en voz baja: Tesimbolo 1 de Dio, señora, hablen tranquilas. Yo saldré a revisar unos planos. Si necesitan algo, solo llámenme. Tesimbolo 1 de Dio lo miró con ojos llenos de gratitud. Asintió levemente y respondió con voz suave pero cálida: gracias, Urim. La anciana, quien Tesimbolo 1 de Dio ahora sabía que se llamaba señora Tesimbolo 1 a 1 NH, también miró a Urim con aprecio. Luego, tomando la mano de su hija, habló con voz aún temblorosa por la emoción: hija, tengo tantas cosas que contarte. Durante todos estos años, ni un solo día dejé de pensar en ti. Yo pensé que nunca volvería a verte. Tesimbolo 1 de Dio bajó la cabeza, sus dedos rozando inconscientemente la cicatriz en su brazo. Preguntó en voz baja, como si temiera despertar un dolor antiguo: mamá, ¿aquel día qué ocurrió? ¿Por qué me perdí de ti? La señora Tesimbolo 1 a 1 NH respiró hondo, sus ojos se nublaron al regresar a un recuerdo doloroso. Comenzó a relatar con una voz lenta y cargada de angustia. En aquel entonces tenía 5 años. Éramos muy pobres, vivíamos en una región montañosa aún más remota que este lugar. Un día, te llevé al mercado del distrito para vender algunas verduras. Había tanta gente empujándose. Me distraje un momento para pagarle a un cliente y cuando volví la vista, ya no estabas allí. La voz de la anciana se quebró y las lágrimas corrieron por su rostro. Te busqué por todos lados, grité tu nombre hasta quedarme sin voz. Pregunté a cada persona. Revisé cada rincón, pero nadie te había visto. Pensé que te habían secuestrado o algo peor. Tesimbolo 1 de Dio apretó la mano de su madre, sintiendo un dolor agudo en el pecho. No recordaba claramente esos días. Solo fragmentos de un mercado ruidoso y el miedo abrumador de estar perdida. Susurró: no te culpo, mamá. Solo desearía haberte encontrado antes. La señora Tesimbolo 1 a 1 NH acarició el cabello de su hija. Su voz se suavizó después de ese día. Ya no pude quedarme en la montaña. Viajé por todas partes haciendo cualquier trabajo, desde lavar platos hasta recoger materiales reciclables, solo para ganar dinero y seguir buscándote. Guardé esta foto, la única que tenía de ti, como un recordatorio de que aún estabas en alguna parte. Hace unos meses, una persona conocida me habló de una joven en este pueblo, amable, trabajadora, con una cicatriz como la que tenías de niña. No me atreví a tener esperanzas, pero aún así vine, y el cielo me permitió encontrarte. Madre e hija se abrazaron de nuevo, dejando caer más lágrimas, esta vez de alegría y sanación. Tesimbolo 1 de Dio sintió el calor de su madre, algo que había anhelado durante tantos años de soledad. Ya no era la joven que enfrentaba sola las adversidades. Ahora tenía un lugar al que regresar, en el porche. Urim permanecía en silencio, la tenue luz de la luna iluminando su rostro. No había escuchado toda la historia, pero por los sollozos y las voces entrecortadas, comprendía que este era un momento sagrado para Tesimbolo 1 de Dio. Sonrió.
sintiendo alivio de que ella finalmente había encontrado a su familia, aunque un ligero temor cruzó su mente. ¿Cómo cambiaría su camino a partir de ahora? Cuando la noche avanzaba, la señora Chesimbolo 1A1NH levantó la mirada, observando la humilde casa de su hija. Tomó la mano de Tesimbolo 1E y dijo con firmeza: hija, me quedaré contigo aquí. No dejaré que estés sola de nuevo. Aunque seamos pobres, juntas superaremos todo, ¿de acuerdo? Tesimbolo 1E asintió, sus ojos brillaban con determinación. Sí, mamá, yo tampoco quiero separarme de ti. Juntas construiremos un nuevo comienzo. La puerta se abrió suavemente y Urín entró con una cálida sonrisa. Mirando a las dos, dijo con un tono mitad broma, mitad serio: entonces, parece que mi equipo de construcción tendrá más trabajo ahora. Esta casa necesita algunas reparaciones para que ustedes dos estén más cómodas. La señora Chesimbolo 1A1NH soltó una carcajada, la primera desde que había llegado al pueblo. Tesimbolo 1E con las mejillas sonrojadas miró a Urín con una mezcla de irritación y alegría. Aquella noche, en la pequeña cabaña, por primera vez en años, Tesimbolo 1E durmió profundamente, con su madre a su lado y la imagen de Urín ocupando silenciosamente un rincón especial en su corazón.